Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Desde Radio La Lumbrera, una vez más estamos con ustedes a través del ciberespacio porque queremos compartir en este día una nueva enseñanza para cada una de vuestras vidas. Y seguramente alguien me podrá decir, pero siempre están hablando sobre la vida de la familia y ¿por qué en algún momento no hablan algo en particular sobre mi persona? Puede decir un joven, un adulto mayor que vive solo, tal vez. Bueno, de todo queremos compartir, pero démosle tiempo al tiempo, no nos apresuremos. Lo interesante es que estamos a través de este medio y lo hacemos de una forma tan sencilla y por supuesto que más de lo que nosotros podamos decir, lo que queremos es que la palabra de Dios esté al alcance de cada uno de ustedes, en sus vidas, en su pensamiento, en su mente, en sus corazones. Vamos a orar a esta hora del día en que ya estamos cerrando el mes de septiembre y con fuerza llega la primavera. Fíjese que acá en el Gran Valparaíso, hermosa ciudad, capital de la fe, capital del Evangelio Pentecostal, los cielos se visten multicolores y es todo un panorama, un acontecimiento. Pararse de pronto en el techo de una casa y ver cómo desde el otro lado un volantín se encumbra hacia los cielos, hacia el infinito. Pero ¿sabe? Lo más lindo es cuando nosotros vamos caminando a través de la palabra de Dios y no es un volantín, sino que es nuestro espíritu el que va camino a la eternidad. Y eso es lo que nosotros queremos, que ustedes mantengan este contacto, porque la palabra de Dios permite precisamente hacer eso. Es el camino, es la verdad, es la vida manifestada a través de nuestro Señor Jesucristo, escrita en las Sagradas Escrituras. Esta palabra, amado oyente, que alumbra tu camino y evita que tú caigas y obres mal. ¿Por qué razón? Porque has conocido la verdad. La verdad que solo a través de Jesucristo nos permite vivir en una libertad plena en nuestro cuerpo y también en nuestro espíritu. Y una libertad que no se termina mientras estemos en esta tierra, amable oyente, sino que es una libertad con promesa de bendición para la eternidad. Hay muchas personas que se preguntan ¿qué será de mí el día que me muera? Hay algunos que dicen yo nunca pienso en eso porque la verdad es que no me interesa porque me voy a morir. Bueno, están dando una respuesta demasiado egoísta y, por cierto, tratan de librar su conciencia de una realidad y de una verdad que es innegable. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu que está en nosotros como seres humanos, un día terminará el tiempo de la carne y vuelve a la tierra. Y la palabra de Dios dice que nuestro espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y en un tiempo también va a venir el mismo Dios eterno preguntando por los hechos de cada uno de nosotros y por nuestra vida. Y bueno, ciertamente que los que han conocido a Jesús como su Señor y Salvador y han obrado bien también a través de su proceder en esta tierra, bueno, la gloria y la vida eterna está abierta en el más allá, en el reino de los cielos. Pero los que no, sepan que después de esta vida también hay una condenación eterna. Por eso que hablamos con mucha propiedad, con sencillez y con autoridad de parte de Dios, que es la palabra la que nos alumbra nuestra mente, nuestra conciencia y nos hace descubrir cuál es el camino que debemos de llevar día a día mientras estemos sobre esta tierra. Vamos a orar, amables oyentes.
Señor, te damos gracias en esta tarde por esta gran oportunidad en este día, en esta mañana o en la noche, a la hora que nuestros oyentes tengan la bendición de hacer un clic en esta página y oír nuestro programa. Te agradecemos por cada uno de aquellos hombres y mujeres que se han ido suscribiendo a nuestro sitio. Y Padre Eterno, solo rogamos que en tu bondad, en tu misericordia, a través de tu Espíritu Santo toque sus vidas y ellos también sean edificados con lo que nosotros compartimos, Señor. Porque no queremos ser egoístas, sino que al contrario, queremos que todo lo que usted nos ha dado para edificación personal, nosotros la podamos compartir para edificar a otros en forma gratuita. Soberano Creador, ¿cuántas personas pagan, mi Dios, 40,000 pesos, 50,000 pesos por oír un consejo de un médico determinado porque quieren que les dé una palabra de orientación? Señor, nosotros no cobramos absolutamente nada, solo disponemos nuestra voluntad y expresamos lo que tu palabra nos enseña para compartir con otros. Padre de los cielos, pero te pedimos a ti en tu soberanía y en tu poder que a través de tu Espíritu Santo seas actuando en cada vida y en cada corazón. Que toda alma necesitada a través de estos programas que nosotros difundimos, Señor, realmente encuentren un consejo. Y Padre de los cielos, que tu Santo Espíritu también los guíe a toda verdad y a toda justicia, que es lo que está presente a través de todas las páginas de tu palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Señor, te damos gracias por concedernos un día más de vida. Te damos gracias por la provisión del alimento. Te damos gracias por la provisión de seguridad. Te damos gracias por la provisión de un lugar donde vivir, donde descansar. Te damos gracias, mi Dios, por la seguridad que nos brinda, que no proviene de la mano del hombre, que no proviene, Señor, de la seguridad que nos pueda dar, mi Dios, un resguardo estatal, sino, Señor, que esa seguridad que solamente usted puede dar. Soberano Dios, usted tiene marcado nuestro último día, así como también tenía marcado nuestro nacimiento. Padre de los cielos, nuestras vidas dependen de ti y en ti confiamos. Y a ti, mi Dios, te damos gracia y te damos toda honra y toda gloria. Tu paz, tu misericordia y tu bendición sea sobre cada vida y sobre cada uno de nuestros oyentes. Te lo rogamos todo por Cristo, nuestro amado Señor y Salvador, por cuyo sacrificio nosotros fuimos justificados y fuimos librados de la muerte del pecado. Y también nuestro espíritu, Señor, un día estará en la vida eterna. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Agradecemos a cada uno de nuestros seguidores que se han ido incorporando a nuestro sitio, que se han suscrito, como es el lenguaje que se habla en estos tiempos, los que están suscritos, los que le dan un me gusta o un no me gusta o emiten una opinión a través de nuestro sitio. Les agradecemos porque estamos aquí dispuestos a entregar una palabra y esto es para todo público. Nosotros no estamos hablando exclusivamente a un determinado segmento de la sociedad, no, sino que estamos hablando para el mundo entero, tal como lo señala la palabra de Dios, que dice que y será predicado el evangelio a todo el mundo y luego vendrá el fin. Bueno, hay muchas todavía etnias y tribus que no han recibido el mensaje de parte de Dios, el mensaje de salvación encarnado a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y a través de las redes sociales, claro que está llegando a muchos lugares también. Y esperamos que algunos tomen esta señal, por ejemplo, y la puedan interpretar en su idioma a través de todos los servicios de conversión de información que se encuentran
en las redes y en los distintos sitios en los cuales ofrecen apoyo gratuito para las personas. Hoy es tan fácil comunicarse con alguien que hable inglés, con alguien que hable chino, con alguien que hable ruso, con alguien que hable italiano, porque usted en su teléfono coloca una aplicación y perfectamente lo que usted escribe en español está siendo transcrito en el idioma de la persona con quien usted quiere verdaderamente conversar. El mundo de los negocios ha obligado a la transculturización. Ya no estamos aislados, no estamos solos, estamos en contacto con todo el mundo. Y eso, amables oyentes, es lo que también hace la poderosa, bendita y única palabra de Dios. Hoy día queremos compartir con ustedes un nuevo segmento de este espacio Hogar Cristiano. Estamos en el número 46 y mire, hemos tenido hermosa respuesta, tal como prometimos la semana pasada, y nuestra palabra es respetable, por lo tanto lo que decimos nos esforzamos por hacer, más que por cumplir, por hacer, porque la palabra empeñada tiene que ser honrosa y no podemos mentirle a nuestros seguidores, porque de otro modo entonces ellos simplemente se desvinculan de nuestro sitio, nos eliminan la suscripción y terminamos finalmente hablando solos. Y nosotros no queremos hablar solos, ya hay bastantes seguidores en nuestro sitio, así que cada día les queremos compartir palabra de bendición. Y en el día de hoy queremos hablar precisamente de lo que habíamos mencionado la semana pasada sobre la depresión posparto. Pero antes de ir con el tema, quiero hacer mención a la palabra del Señor de un momento muy, muy difícil que vivió el profeta Jeremías, y que por supuesto, no por el hecho de ser un hombre de Dios y un profeta, también vivió momentos de soledad y momentos depresivos muy duros. Dice allí el libro de Jeremías en el capítulo 20, hablando desde el versículo 14 en adelante, para no ser tan gravoso en toda la lectura del capítulo. Pero si usted desea una mayor comprensión, lea el capítulo 20 de Jeremías, desde el versículo 1 hasta el versículo 18. Yo solo voy a proseguir en el versículo 14. Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, hijo varón, te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. Oiga gritos de mañana y voces a mediodía. Porque no me mató en el vientre, y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor. Y que mis días se gastasen en afrenta. Mire cómo estaba de dolido el profeta Jeremías. Y cuando nosotros oímos estas palabras, para muchas personas puede causar, ¿cómo es posible? Jeremías, un hombre de Dios, un profeta, ¿cómo es posible que dijera estas palabras? Yo te quiero aterrizar un poco. Cierto es que Jeremías era un hombre, un instrumento usado por Dios para comunicar un mensaje al pueblo, porque a través de los profetas Dios se comunicaba con el pueblo, y a través de los sacerdotes hacían llegar sus peticiones intercediendo por el pueblo delante de Dios. Así era
en el Antiguo Testamento. Pero cuando vino nuestro Señor Jesucristo, entonces cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño, adulto, anciano, tiene llegada al trono del Dios eterno, rogando, orando, clamando, confesándose delante de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el intercesor entre Dios y los hombres, y no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo y sobre esta tierra en quien podamos ser salvos, sino a través del nombre de Cristo Jesús. Pero volvamos a lo que habíamos dicho hace unos segundos atrás. Cierto que Jeremías era un profeta, un baluarte levantado por Dios en aquel tiempo en que se vivía una situación muy difícil allí en el reino de Israel, especialmente en el reino del sur, porque el reino del norte ya hacía bastante tiempo que había dejado de existir. ¿Y por qué este hombre, que era descendiente de familia sacerdotal, se sentía tan deprimido, tan desechado, tan despreciado, que hasta el día de su nacimiento lo maldecía, y que maldecía incluso al hombre que lo había engendrado, y que habría deseado morirse ahí en el vientre de su madre? Porque Jeremías era también un ser humano, sujeto a virtudes, a pasiones y por cierto también a defectos, como cada uno de nosotros. Y para comprender por qué Jeremías estaba sumergido en esa tremenda depresión, tenemos que leer un poquito más atrás y entender el contexto de lo que a él le había tocado vivir. Un profeta, por decir la verdad, le habían colocado un cepo y lo habían metido en una mazmorra. Eso dice precisamente el versículo 2 del capítulo 20. Y azotó Pasur, que era un sacerdote, al profeta Jeremías, y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Y por cierto, que no por el hecho de que lo hubieran castigado, Jeremías siguió hablando la verdad. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en el día de hoy, independiente de las circunstancias o de las situaciones sociales que se estén presentando. Tenemos que continuar firmemente con la bandera de la fe flameando, no al viento social, sino al viento del Dios eterno que la mueve a través de su Espíritu Santo, y anunciar la verdad que hace libre a todo hombre y toda mujer que tiene un encuentro personal con Cristo. Queremos en este día, amables oyentes, seguidores, cibernautas, simpatizantes, creyentes en Cristo Jesús, que siguen nuestro programa, compartir con ustedes entonces el tema que les habíamos propuesto, y que es la depresión posparto. Hemos hablado ya este es el cuarto ciclo en el cual estamos hablando de distintos aspectos de la depresión. Hemos hablado de algunas causas, de algunas situaciones que generan depresión. Estuvimos hablando la semana pasada acerca de la depresión en el matrimonio, y que, por cierto, no podemos decir que no ocurre. Se da, amables oyentes, porque si nuestro ciclo de vida fuera todo primavera, fuera todo juventud entre 20 y 30 años, sería pero hermosísimo. Pero no es así, amables auditores. Vamos envejeciendo y por lo tanto nuestras características, nuestras condiciones cambian, y ocurren cosas en la vida que son insoslayables, pero tenemos que saberlas sobrellevar, las tenemos que saber enfrentar, y por supuesto
que como matrimonio tenemos que pedir a Dios sabiduría y entendimiento para saber vivir cada una de esas etapas. Y dentro del matrimonio hay una etapa muy difícil, que es aproximadamente entre los 50 y los 65. Es lo que se llama muchas veces la etapa del otoño. Claro, ahí viene una decadencia, caen las hojitas, los arbolitos van quedando con las hojas vacías, y es lo que pasa en esa etapa. Una etapa donde se va terminando la libido, donde ya la sensualidad no es la misma de la época de la juventud, y donde muchas veces ahí afloran más que ese amor profundo del uno para con el otro. Entonces empiezan a despertar los egoísmos y ocurren separaciones, ocurren divorcios y distintas cosas, y nadie dice la verdad de por qué está pasando aquello. Pero cuando verdaderamente empezamos a entrar ahí en los secretos de la vida familiar, entonces descubrimos que son cosas que le sucedieron a otro antes que nosotros, pero el otro se guardó el secreto y nunca lo comentó. Pero en este programa nosotros queremos evitar eso y queremos hablar las verdades que se van dando en la vida de todo hombre y de toda mujer, y que no las podemos ocultar. Y eso es lo que realmente sucede. Entonces viene como un abandono de la pareja. El hombre se aleja de su mujer, la mujer se aleja del hombre, porque a ella ya no siente ganas, no siente cariño, y él también ya encuentra como que, como alguien dice por ahí, como que se está muriendo el amor, pero es una mala interpretación. Es que el amor nunca deja de ser. Porque les tengo que aclarar algo: el amor no es sexo. El sexo es una parte, un componente del todo que significa amor. Pero el amor es mucho más. Y si usted quiere entender un poquito de lo que es el amor, entonces vaya ahí a este gran manual, la palabra de Dios, y ahí en la carta a los Corintios el apóstol Pablo habla muy bien acerca del amor en 1 Corintios capítulo 13, y ahí va a entender usted un poquito más sobre el amor. Y en ninguno de esas expresiones que allí dice el apóstol está hablando precisamente de la sexualidad. Eso no significa que no exista la sexualidad en el matrimonio. No, de ninguna manera, porque el principio fundamental por el cual Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo es precisamente para que en la ociosidad y en la soledad emerjan todas esas cosas que se dan con la libido, con la concupiscencia, con la lascivia, que empieza a entrar en la mente y a trabajar en las mentes solitarias. No es bueno que esté solo, por eso que le daré una ayuda idónea. Este complemento hermosísimo que puso Dios junto al hombre, su esposa, para que pudieran disfrutar la vida, disfrutar de su tiempo de sensualidad y también tener una descendencia, transmitir la herencia de la fe. Hoy queremos compartir con ustedes, como les he dicho, sobre la depresión postparto. Uno de nuestros seguidores días atrás me escribe y me dice: mire, estimado locutor, hay algunos temas que yo los encuentro pero muy acertados. ¿Sabe por qué? Porque nunca los había oído en mi congregación. Por supuesto, a mí no me interesa el nombre de la iglesia en el cual usted asiste, a la cual usted concurre, para nada. Pero lo que rescato yo es la observación que hace este seguidor. Y dice: encuentro que son temas muy buenos, porque nunca se oyen en los púlpitos esta temática que ustedes con mucha sencillez nos dan a conocer a través de su programa que tienen en la red. A esa persona
nosotros le agradecemos su honestidad, su sinceridad, porque nos anima a nosotros para proseguir adelante y para buscar otros temas que dentro de la iglesia o no se está preparado para compartirlos o simplemente se excluyen como que si no fueran parte de la palabra de Dios y como que si tampoco no fueran situaciones o cosas que ocurren dentro de la iglesia. Y en ese aspecto estamos realmente muy equivocados, porque antes de ser iglesia nosotros somos sociedad, y como sociedad, como comunidad que nos desarrollamos en un mundo en el cual estamos sujetos a muchos cambios, nos ocurren cosas que nos afectan en lo personal, y al afectarnos en lo personal, entonces también van a afectar en el ámbito de nuestro desarrollo eclesiástico, donde quiera que usted individualmente pertenezca a una comunidad cristiana. Por eso que no tenemos que cerrar los ojos, sino que abrirlos y darnos cuenta que tenemos que suplir las necesidades de información a nuestros feligreses. Hay un ejemplo muy interesante que nos retrata los inicios de una depresión posparto. Dice una joven llamada Alicia, hace solo 3 días que vuelve a casa con su bebé y está muy aletargada, que tarda más de media hora en ponerse su ropa. Afortunadamente allí está su madre para ayudarla. Te pasa lo mismo que cuando yo te tuve, dice la madre, porque lo que a ella como madre le había sucedido era un estado de depresión. Pero ¿qué le sugiere? Y ahí es donde está lo interesante. Es bueno que vamos al médico a que te hagas un chequeo, porque yo me lo hice en su tiempo y me ayudó mucho para salir del estado en el cual yo ignoraba que estaba cayendo a causa de mi situación propia de embarazo y luego del parto. Otro ejemplo dice, ¿por qué es tan perezosa? Dijo Benjamín, el esposo. Fue un embarazo complicado, pero ahora tenemos un bebé feliz y sano. Sin embargo, mi esposa no puede estar más triste que esto. Se arrastra de un sitio a otro. Apenas ha podido dedicarse al bebé y yo no he podido dedicarme 100% a mi trabajo porque tengo que estar pendiente del cuidado del niño. Muchas veces nosotros, cuando vemos a una mamita que ha tenido un hijo, así a lo lejos, para nosotros es una alegría, especialmente cuando esa criatura es parte también de nuestra familia. Como abuelitos nos sentimos enormemente contentos y gratificados de ver una descendencia, y eso es todo nuestro cariño. Pero ¿podremos nosotros como abuelos hacer algo más por ayudar a esa mamita con ese recién nacido? ¿O seguiremos actuando de la misma manera como actuaron nuestros ancestros hace 100 años atrás, ahí por allá por el año 1930, por el año 1850, cuando la mujer paría y daba a luz a gritos pelados sin ninguna atención, y si la criatura nacía sana, se daban cuenta que había nacido porque lloraba, así de simple, porque no había ninguna protección de salud, no había ningún servicio médico, absolutamente nada. Y bueno, después esa mujer tenía que seguir batallando sola
con su vida y ponerse de pie. Algunos decían que para que pudiera restablecerse pronto había que darle una buena sopa concentrada de pollo y luego darle un buen vaso de vino caliente con hierbas para que eso le hiciera transpirar su cuerpo y pudiera levantarse fuerte y vigorosa. Y algunos dicen, en 3 días va a estar caminando como si nunca ha pasado nada. Y así seguían las mujeres su vivencia, y al año siguiente ya tenían otro hijo, y al otro año ya tenían otros. Hay familias que en menos de 15 años tuvieron 13 hijos. No respetaron ni la cuarentena. Y otro hijo, y otro hijo, y otro hijo. Pero sabe, amables oyentes, los tiempos cambian. Era ciertamente un mundo tranquilo, pasivo, apacible, donde las horas realmente se podían vivir, los minutos y los segundos. Pero hoy la vida es vertiginosa, agitada, turbulenta. Y donde si usted cierra los ojos, téngalo por seguro que cuando los vaya a abrir no va a tener ni los zapatos en sus pies. Y esta misma situación, este estilo de vida también lleva a las personas y especialmente a nuestras mujeres cuando están cumpliendo en este rol de noble madre, de bendecida madre, con ese vientre bendito por el Dios eterno, de dar a luz una criatura en este mundo, es cuando requieren nuestra compañía. No solo que nos alegremos por el nieto o la nieta que ha venido, no solo que nos alegremos por el hijo o por la hija que llega a alegrar el seno del hogar, sino que también prestemos atención a cómo se empieza a desarrollar su día a día. Y especialmente tenemos que prestar mucho apoyo en los 3 primeros meses postparto. Fíjese que hay un aviso que señala que aproximadamente entre el 10 y el 15% de las mujeres padecen trastornos postparto, incluyendo la depresión postparto. Otras también padecen la psicosis postparto y, por cierto, el trastorno obsesivo compulsivo postparto. Estamos hablando de estos tiempos, época moderna, siglo XXI, tercer milenio. Ahora, ¿cómo podemos nosotros esbozar una definición o dar una idea de lo que es en sí este episodio conocido como la depresión postparto? Este episodio tan intenso de depresión que se produce después de un embarazo y que se llama depresión postparto o depresión peripartum. Normalmente la expresión depresión perinatal se refiere a la que se padece durante el embarazo. Ahora, estos trastornos anímicos son la complicación más frecuente durante el embarazo y después del parto. La tristeza, por ejemplo, posparto. Este tipo de tristeza afecta aproximadamente a la mitad de las mujeres después del nacimiento del bebé. Los síntomas empiezan a manifestarse poco a poco, días después del parto, y puede durar 1 o 2 semanas. Por eso que es importante la compañía a esta madre junto a su recién nacido, porque requiere de mucho apoyo, no solo psicológico, sino también de ayuda para que se vaya ambientando en el nuevo estilo de ocupación permanente que va a empezar a tener con su bebé.
Porque en el tiempo del embarazo pudo haber habido tal vez algunas complicaciones, algún sufrimiento, pero una vez que el bebé nace, entonces la madre se constituye en el vigilante permanente de esa criatura las 24 horas del día. Y ciertamente que ninguna persona está preparada para esa exigencia tan vital e importante. Por ello, que la familia constituye un apoyo vital en estas circunstancias. Ahora, los síntomas que se manifiestan con la tristeza posparto no son graves, pero sí pueden incluir emociones intensas, llanto, pérdida del apetito. Sin embargo, la nueva madre puede seguir interactuando con los demás, con sus familiares, con sus amigos y con el bebé. Pero hay que prestarle la debida atención y el apoyo. Ahora, ¿cómo se entiende la psicosis posparto? Que por cierto es un trastorno poco común y se produce entre 1 o 2 de cada 1000 mujeres que da a luz. Normalmente la psicosis posparto empieza dentro de las 2 o 3 semanas posteriores al parto y se puede prolongar hasta por un mes. Esta psicosis se caracteriza por alucinaciones, por delirios y otros síntomas psíquicos. Una mujer puede experimentar cambios rápidos de humor que van desde la euforia a la ira y a la desesperación. Es cierto que una madre con psicosis posparto puede hasta hacerle daño a su bebé. Por eso que es importante prestar atención cuando se presenta esta situación de psicosis posparto. Ahora, a pesar de que últimamente, en el tiempo en que nosotros estamos viviendo, se habla más acerca de la depresión posparto, a menudo no es muy común que se diagnostique. Muchas veces se ignora como carente de importancia la depresión posparto. Esta es una actitud peligrosa, tanto para la madre como para el bebé. Por cierto, también conduce a una negación de las consecuencias adversas entre el vínculo materno-filial. Y por supuesto que puede conducir incluso a que la madre agreda al bebé o a otros niños pequeños a su cargo. Muchas veces la depresión posparto en las mujeres no se reconoce porque el embarazo y el parto normal provocan algunos síntomas que tienden a confundirse con la depresión posparto. Por ejemplo, incluye letargo, cansancio, trastorno del sueño, fluctuaciones emocionales y alteraciones del peso corporal. Pero fíjese que hay diversos motivos por los que las mujeres sí se deprimen durante y después del embarazo. Por ejemplo, si ese hijo no se deseaba, como ocurre muchas veces. Usted puede ver a una pareja con un bebé, los puede ver muy tranquilos, muy contentos, pero cuando usted empieza a indagar en cómo se gestó el nacimiento de esa criatura, no siempre los dos estuvieron de acuerdo. Y muchas veces uno de ellos siempre fue opositor desde antes de la concepción. Y eso ya trae consecuencias. Y hay que prestar atención. Hay algunos factores que es bueno mencionar
y que aumentan la probabilidad de que una mujer padezca una depresión durante el embarazo. Uno de ellos son los antecedentes familiares o personales a causa del consumo de drogas. Muy importante. Hay personas que no lo creen, pero yo le puedo decir, en base a los años que he vivido y la experiencia que tengo trabajando dentro de la iglesia, que yo sí he visto consecuencias en criaturas nacidas, en personas que han estado en contacto con droga, tanto la madre como el padre, y han tenido hijos con graves trastornos mentales. De modo que no podemos negar los antecedentes familiares. Antecedentes familiares o personales con el consumo de droga o con depresión a causa de enfermedades mentales. También hay que revisar la falta de apoyo social por parte de la familia o los amigos ante problemas relacionales o problemas matrimoniales, porque eso también acarrea una depresión posparto. Una mujer que es violentada al interior de su hogar y nadie más lo sabe, y cuando salen por la calle se ven muy bonitos, tomados de la mano, pero cuando vuelven a su nido son una verdadera jauría dentro de la casa. Y eso es lo que no se ve para afuera. Entonces, cuando se empiezan a conocer esas situaciones y esos problemas, esto va a ocasionar una depresión posparto. Por cierto, también los problemas de sostenimiento, problemas económicos, los problemas propios de la vida agitada, como el estrés y la ansiedad, las complicaciones médicas que pudieron haber durante el embarazo. Esto también trae una depresión posparto, complicaciones médicas durante el embarazo o posterior al embarazo. Junto con los factores que hemos mencionado como algunas generalidades, también están las hormonas que afectan al estado anímico de una mujer después del parto. Durante el embarazo, en el cuerpo de la mujer aumentan mucho los niveles de las hormonas estrógeno y progesterona. Sin embargo, dentro de las primeras 24 horas posteriores al parto, estas hormonas recuperan sus niveles habituales antes del embarazo. Esta reducción acelerada puede llevar a una depresión posparto. De vez en cuando también el nivel de la hormona tiroides se reduce tras el parto. La tiroides, que está situada en el cuello, es una glándula pequeña e importante que regula el metabolismo. Cuando las hormonas tiroides escasean, puede darse también una depresión grave porque la tiroides influye directamente en el estado de ánimo. Ahora, con un simple análisis de examen de sangre, puede contribuir a determinar si los niveles hormonales de la madre están descompensados, y a menudo los médicos recetan los fármacos para devolver las hormonas a su nivel normal. Recuerde que en este mundo caído, nuestros cuerpos son imperfectos y en ocasiones necesitamos la medicina para devolver nuestra biología al diseño original de Dios. Otra situación que también proporciona algunos factores adicionales que pueden inducir a la depresión posparto es la exigencia de la maternidad, situación que agobia
especialmente a madres primerizas. Como por ejemplo también el sentirse no preparada o dudar de la capacidad para cuidar del bebé. Por cierto que también esta misma situación afecta a los patrones del sueño y los que se tornan irregulares debido a las nuevas exigencias en el cuidado del recién nacido. Por supuesto que el dormir menos de lo normal, menos de las horas consideradas como necesarias, de 6 a 8 horas, y el estrés causado con las complicaciones médicas durante el embarazo y el parto producen una carga emocional que llega también a ser causa de una depresión posparto. Muchas veces también la madre, ya sea que es primeriza o es su segundo o tercer hijo, trata de mantener una actitud perfeccionista sobre la maternidad. Y esto evidentemente que le trae consecuencias sobre su conducta y comportamiento. Y por cierto que el pasar más tiempo que antes en casa, como asimismo también una reducción súbita en las actividades a las cuales estaba acostumbrada normalmente antes del parto, como asimismo también la pérdida del tiempo de recreación. Por cierto, la falta de ejercicio también lleva muchas veces a una depresión posparto, como asimismo también a causa del embarazo y del parto se pierde el contacto con el mundo laboral, o bien hay que posponer los estudios en los cuales había, por cierto, una meta preconcebida, y ello trae una carga psicológica muy fuerte sobre la madre y que puede llegar a producir una depresión. Y no hay que negarlo, el sentirse menos atractiva debido a la pérdida de la figura a causa de la condición de embarazo. Amables oyentes, ya estamos en el tiempo en que dura nuestro programa y no queremos fallar en ello. Y por cierto, les invitamos a que estén muy atentos porque vamos a continuar con este tema que no es breve y por cierto no es menor, porque debemos de entregar el máximo de información, aunque sea sencilla, pero que esté al alcance de cada uno de nuestros seguidores. Como último dato, diremos que las estadísticas señalan que las mujeres que asistieron a consejería preparto informaron de una reducción del 55% en los síntomas de la depresión que experimentaban. Los síntomas restantes permanecen y tienden a reaparecer si se interrumpe el tratamiento. Es decir, hay situaciones en las cuales la depresión no es crónica, por lo tanto se va superando con compañía, con ayuda y por supuesto con un cambio en la dieta alimenticia y con algunos exámenes básicos y sencillos. Pero hay otras situaciones en las cuales verdaderamente requiere del apoyo clínico para poder superar dicha situación. Muy bien, amables oyentes, que sean ustedes muy bendecidos a través de este programa. Vamos a orar para cerrar el día de hoy. Te agradecemos, Señor, por esta oportunidad que nos has concedido de estar un día más en el aire junto a nuestros oyentes y a nuestros seguidores en esta temática que entregamos semana a semana. Y esperamos que para cada uno de ellos sea de edificación, de bendición, que les sirva ahí para guardarlo en el baúl de la experiencia, compartirlos con otros, llevarlo a la práctica, tener cuidado en estas situaciones cuando nace un bebé en medio de la familia, las precauciones que debemos de tener en el cuidado hacia la
madre. Señor, bendiga usted nuestras vidas con todo lo que nos permite conocer y saber, como asimismo también, Señor, denos cada día esa voluntad, mi Dios, de servir con cariño a nuestro prójimo. Y te pedimos que tu bendición sea sobre cada vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Deseamos que todos ustedes sean muy bendecidos y nos vemos la próxima semana, si Dios nos concede salud y vida.